Bienvenidos a la sección Hablemos de Salud Mental con tu psicóloga May. Y hoy, en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vamos a hablar sobre la prevención del suicidio en niños y adolescentes con Jaime Iván Silva, psicólogo y magíster con énfasis en psicología educativa, conferencista con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos institucionales y digitales en la prevención del suicidio en niños y adolescentes, mentor de emprendimiento digital y director de la Academia Smart Family y Reedúcate, la red de educación, transformación y emprendimiento. Bienvenido, Jaime, a este espacio. Querida Maygleiser, pues gracias por la invitación, a toda tu audiencia, un saludo fraterno y de verdad que te felicito por propiciar estos espacios tan importantes hoy en día para que sigamos avanzando en esta generación de conciencia tan absolutamente necesaria actualmente. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Bueno, Jaime, para empezar el desarrollo de este tema, quiero contarle a la audiencia que el suicidio es una problemática de salud mental que se ha convertido en la tercera causa de mortalidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y vemos que esta problemática afecta cada vez más la población infantil y juvenil. Y es que precisamente cuando revisaba el tema, encontraba que para el año 2019, por ejemplo, 135 menores de 15 años perdieron la vida a causa del suicidio. Y que para este mismo año, 367 jóvenes entre 15 y 20 años perdieron la vida a causa del suicidio. Y aun cuando vemos que en el 2020 esta cifra decrementó, para el 2021 va nuevamente en incremento. Por eso quiero invitar a la audiencia a que se conecte a este programa y se quede hasta el final. Y que nos cuentes por qué se presenta el suicidio en niños y adolescentes, Jaime. Bueno, me estás hablando primero de cifras en Colombia. Sí, en Colombia. Clarificar, porque si lo miramos a nivel global, pues es una dinámica que fluctúa muchísimo. El suicidio, por ejemplo, ha decrementado en ciertas zonas del planeta, pero por ejemplo en las Américas ha aumentado. Mientras decrece en ciertos espacios, en las Américas incrementa en los últimos años. Y la pregunta para dar respuesta frente a por qué se presenta esto, pues pueden haber muchas posibles explicaciones. El fenómeno suicida es un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Muy difícil de comprender en su totalidad y creo que imposible de lograrlo, ¿sí? No obstante, sí podemos avanzar en la intención de estudiar este fenómeno y de darnos cuenta cómo existen multiplicidad de perspectivas que intentarían dar una explicación, por ejemplo, a esa pregunta de por qué se suicida la gente. En el trabajo que yo he venido realizando, pues me puedo dar cuenta que en esa diversidad de perspectivas, la filosofía tiene una postura, por ejemplo, distintas corrientes filosóficas, la psiquiatría tiene una postura, la psicología tiene una postura, la sociología tendría otra. Entonces, cada disciplina, por ejemplo, que se ha interesado sobre este fenómeno, podría decir el suicidio se presenta por esta y esta otra razón, ¿verdad? Entonces no podemos dar una causa que digas tú, es por esto que la gente se suicida. Por ejemplo, en temas filosóficos, por ejemplo, para Immanuel Kant, el suicidio es un acto de libertad, ¿sí? Es decir, yo soy el dueño de mi vida y yo decido cuándo terminarla, ¿sí? Ya digamos, en otras líneas, uno puede decir, no, el suicidio tiene que ver con una patología que está sufriendo un individuo. Por ejemplo, la depresión, ¿sí? Entonces, fíjate cómo son dos perspectivas muy distintas. Una que lo ve, bueno, pues puede ser algo libre, y que tal vez no está apegado entonces a esto que llamamos la vida, y la persona decide, hoy termina mi vida. Soy un valiente que soy capaz de terminar mi vida hoy.
El otro lo verá tal vez el cobarde que está huyendo de un problema, cosas por el estilo. Entonces dependerá mucho de la cultura, de la perspectiva que tú tengas, del conocimiento que también tengas sobre la problemática. Pero si lo miramos en líneas generales, pues sí es concebido el suicidio como un acto indeseable, es decir, no es el ideal. Llegamos a una vida tal vez sin haberlo querido, o sea, literalmente nosotros no pedimos vivir, estamos vivos o llegamos a este mundo, bueno, pues porque sí, ¿m? Porque se dieron unas condiciones y llegamos a la vida. Y como dice por ahí una frase, no hay remedio para el nacimiento y tampoco hay remedio para la muerte. El intervalo entre un episodio y otro. Entonces, bueno, fíjate, uno dice disfrutar. Entonces, lo ideal, uno diría, lo ideal es disfrutar la vida. ¿Qué pasa? Cuando sucede suicidio, por lo general, es porque la persona tal vez no está, comillas, disfrutando eso que llamamos vivir. Puede ser que le esté quedando grande resolver problemas, asumir o asimilar pérdidas, derrotas financieras, afectivas, de salud, de trabajo. Tal vez la vida le ha golpeado de una forma muy fuerte y la persona se ha quedado sin recursos, ¿sí? Y eso hace que empiece a experimentar eh, muchas de las circunstancias por las cuales todos estamos, incluso podemos llegar a ser vulnerables para experimentar. Por ejemplo, soledad, sentimientos de incapacidad, por ejemplo, o de tal vez minusvalía, ¿sí? Sentirse uno derrotado, literalmente en la vida. Y entonces, en general, el suicidio puede estar asociado a eso, a una sensación de por qué, o simplemente, y es lo que quiero que seguramente vamos a hablar más adelante, y es en el caso de los más jóvenes, como escapar, ¿sí? Es decir, muchos de ellos pueden llegar al acto suicida no como una intención de no querer vivir, sino como una intención de escapar de una situación que ellos les abruma de tal forma que no encuentran otra salida. Entonces, literalmente es como saltar de una ventana en un edificio que está en llamas. Y si recordamos, por ejemplo, lo que pasó acá en Estados Unidos hace muchos años, en el 2001, el 11 de septiembre, en la ciudad de Nueva York. Entonces, dos aviones chocan contra las Torres Gemelas y tú ves unas personas en los últimos pisos, literalmente a 900 grados centígrados y muchas saltan desde allá. Entonces, el suicidio muchas veces en los jóvenes tiene que ver un poco con eso. No era su intención, ¿sí? Pero quería huir de algo, ¿sí? De algo que era horrible en su vida. Y por eso muchas veces el suicidio en los jóvenes puede estar asociado a violencia escolar o bullying o cyberbullying o violencia familiar o rupturas afectivas y ellos simplemente quieren escapar, literalmente. Entonces, y mucho de lo que hoy en día estamos viendo es que quieren escapar de un sistema educativo que es fuerte para ellos, es aversivo. ¿M? Entonces, bueno, pero es un fenómeno muy complejo que tú no puedes decir si A, entonces B. Por eso hay que seguir profundizando en esta problemática, estudiándola y sobre todo trabajar muy fuerte en esto que llamamos las habilidades para la vida. A mi modo de ver es un tema fuerte en términos de lo educativo y de cómo todos nos tenemos que sentir responsables de la vida de otro, ¿sí? Eh, Hay que trabajar mucho en esta filosofía también de que tú estás acá para triunfar y para ser el número uno y esta visión de una sociedad pues muy competitiva, porque eso ha generado mucha presión en todos nosotros, no solamente en los jóvenes, en todos nosotros. Entonces todos estamos llamados pues al éxito y estamos equivocándonos en la manera como vemos la vida, ¿sí? Entonces, yo creo que el suicidio también se da porque hemos desarrollado una visión bastante errática de lo que significa vivir. Si tú quieres vivir, tienes que estar dispuesto, entre otras cosas,
y en gran parte a sufrir. O sea, hay que aprender a sufrir. Y creo que el suicidio, si se presenta, es por falta de educación y una educación de los sentimientos. Hay que aprender a manejar y a vivir nuestros sentimientos. Y hay un psiquiatra español que trabaja mucho este tema, que es Aquilino Polaino, y él plantea tres principios: el principio de la libertad, el principio del compromiso y el principio del sufrimiento. Libertad: ejerce tu vida, digamos, de acuerdo a tus propios términos. Si tú no quieres entrar en el juego social de que el éxito es vivir así y como la imagen del bienestar total, asume tu vida y tus derrotas, pero es tu vida, vívela, tuya, tu vida, no vivas una vida prestada. El compromiso es asumir las consecuencias de las propias decisiones. Siempre tendrás que asumir eso. O sea, aprende a ser lo suficientemente grande como para que lo que decidas, eh, para bien o para mal, va a traer consecuencias, pues asúmelas. Si te tocó perder, asume la derrota. O si te tocó ganar también, asume esa ganancia. Y el sufrimiento, porque la vida te va a golpear muy duro y nunca va a dejar de golpearte. Y eso no quiere decir que la vida sea fea. Hay una película que se llama La vida es bella y muestra una historia muy trágica, pero la vida es bella. En medio de todo esto, y fue tal vez un gran legado que nos dejó Víctor Frank, en el sufrimiento, en el dolor, en la adversidad, en la crisis, pues hay gran parte de eso que llamamos vivir. Y llegamos a este mundo es para crecer y evolucionar. Y ahí vamos a encontrar una gran oportunidad para hacerlo. Entonces no se trata de vivir sufriendo, pero sí entender que la vida implicará muchas situaciones difíciles. Por eso hay que ser resilientes. Jaime, hace un momento nos hablaba sobre la conducta de escape como una estrategia de afrontamiento de niños y adolescentes ante las situaciones estresantes de la vida cotidiana. Y me gustaría que ampliáramos un poco la información sobre el tema, porque yo veo en mi consulta que cada vez son más los niños y adolescentes que intentan escapar a su realidad de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de los videojuegos, las redes sociales, la televisión e inclusive algunos durmiendo para evitar su realidad. En tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Está tu pregunta. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque me pones, estamos en el año 2021 y si lo miramos en retrospectiva, quiero decirles y quiero compartirles que yo vengo trabajando con jóvenes desde 1992. ¿Mm? O sea, desde que yo era también un joven. Entonces, ¿qué pasa? He trabajado con ellos muchísimos, ¿sí? Es decir, incluso yo me pagué mi carrera de psicólogo durante 12 semestres trabajando en talleres con jóvenes, haciendo convivencias, asistiendo con ellos a talleres. O sea, y he visto una dinámica muy similar en varios contextos, épocas, situaciones, clases sociales y demás. Y es que ellos son muy críticos. Y en general lo que a mí me cuentan los jóvenes es, ustedes, para, digamos, hablarlo en términos muy coloquiales, ustedes hablan mucha carreta, los adultos, los padres y los maestros. Ellos se quejan mucho también de nosotros y se quejan como de nuestra falta de coherencia. No nos creen, literal, no vivimos, ¿sí? O sea, es nuestra vida es de discurso. Entonces, por ejemplo, yo he sido profesor también y uno a veces de profesor uno le dice a los estudiantes, lean, lean, estudien, publiquen. Bueno, y la pregunta es si yo lo estaré haciendo, ¿sí? Yo lo estaré haciendo. Y la realidad es que muchas veces fallamos en eso. Y como padre uno muchas veces le dice al hijo, lea, estudie, haga deporte, hágalo, y uno no lo está aplicando. O sea, tenemos un discurso, que eso pasa en todos los estamentos, no solamente de escuela y familia, sino también, por ejemplo, incluso en el contexto de la religión. Entonces, el cura que habla, como dice el dicho, el cura predica pero no aplica, ¿sí? El político que habla de paz, pero al mismo tiempo está generando guerra. Entonces, hay mucha incoherencia. Nosotros tenemos una sociedad que es falsa. No, esto no es una sociedad. Tenemos profesores que no estudian, que no quieren a sus estudiantes, padres de familia que realmente sus hijos para ellos son muchas veces una carga, ¿sí? Eh, y entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Los jóvenes
terminan aburriéndose tanto que, como tú dices, quieren escapar. No les hemos planteado una vida atractiva. Eso es lo que yo saco como en conclusión de todos estos años de trabajo. No es atractiva la vida que les hemos planteado a ellos. ¿Mm? Entonces, la gente que termina haciendo, como cumpliendo unas obligaciones, ¿sí? Pero tratando de escapar de ella. Seth Godin, un personaje que he conocido mucho en esto del emprendimiento, él plantea una frase muy interesante y es, búscate una vida de la cual no quieras escapar, ¿sí? Pero en general nosotros tenemos una vida de la cual sí queremos escapar. Entonces la gente sueña, por ejemplo, con un viernes, se martiriza cuando es lunes y hay que cumplir horarios, sueña con las vacaciones o de pronto sueña con la jubilación. Y entonces la gente quiere escapar y desde muy jóvenes quieren escapar. Y la manera en que lo hacen, por ejemplo, los niños, puede ser a través de la televisión, que es otro cuento, a través, como tú dices, de los videojuegos, a través de las redes sociales, la generación de las pantallas. Y entonces ellos, ahí es donde encuentran cierto placer, ¿cierto? Ahí es donde están encontrando el placer, no en la lectura de un libro, no en escribir, no en ayudar a otros, no en hacer deporte, no en caminar por un bosque, no en sembrar árboles, no, sino en, digamos, matar el tiempo y buscar, digamos, en redes sociales algo de placer de la vida. Entonces, literalmente buscan un escape, sí lo hacen. Nosotros como adultos también lo hacemos. Nosotros estamos en reuniones de trabajo y estamos mirando el celular, haciendo otras cosas. Si alguien está viendo esta charla y sigue aquí atento, entonces, bueno, felicitaciones porque eres de esas pocas personas que está encontrando, digamos, placentero esto que significa reflexionar, esto que significa tomar conciencia, escuchar, aprender, mirar a ver qué tengo que rectificar, por dónde encauzar mi vida, continuar evolucionando, creciendo. Ese es el plan, ¿sí? Ser unos investigadores de esto tan maravilloso que significa aprender a vivir, vivir la vida bien. ¿Mm? Entonces, creo que se debe a eso, ¿no? Hemos planteado un mundo muy aburrido y por eso existe este contexto como del entretenimiento, el cual es una industria grandísima. Y ahí los jóvenes van perdiendo muchas oportunidades de esto que llamamos aprender a vivir, habilidades para la vida. Entonces se han ensimismado mucho en redes sociales, en estos aparatos, en la tecnología, no hacen ejercicio. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado ya su preocupación, digamos, por el sedentarismo de los niños y los jóvenes. En muchos jardines infantiles a mí me han llegado a decir, por favor, trabaje mucho con los papás para que los niños usen la bicicleta, usen los patines, salgan al parque, hagan algo. Y bueno, también con todo esto de la pandemia, pues ese sedentarismo se ha agudizado mucho más y por eso muchos jóvenes hoy en día sufren de enfermedades que en otros tiempos eran de los más viejos, como la diabetes, ¿sí? Como la hipertensión, entre otras, ¿sí? Entonces, pues uno dice, qué vaina, ¿no? Eh, Se ha perdido mucho de lo que significa de verdad ser joven y sin contar todo eso de la socialización. Entonces han perdido espacios para humanizarse. En su libro El valor de educar, Fernando Sabater lo dice, nacemos humanos, pero eso no basta, también tenemos que llegar a hacerlo. ¿Y quiénes nos hacen humanos? Son los demás los que nos hacen humanos. Es decir, los demás son los que me contagian a mí de humanidad. Pero yo tengo que interactuar con los demás, pero si yo no interactúo, entonces ¿en qué me vuelvo? Un mecanismo. Entre más yo interactúe con un mecanismo, más mecanismo me vuelvo. Entonces hoy tenemos chicos que tienen muy bajas habilidades sociales, comunicativas, de capacidad de de solucionar un conflicto, de tomar una decisión, de, no sé, de simplemente de entender que la vida es para encontrarse con otros y cooperar y tener problemas y superarlos o resolverlos, en fin. Entonces veo esas dos dinámicas. Una, el mal ejemplo que les damos y otra, el mundo que les hemos vendido de un poco falso, ¿no? Porque el mundo de las redes sociales también es un mundo en gran parte muy falso, donde te muestran pues una cara simplemente, pero detrás, ¿qué hay?
Entonces no estamos viendo la realidad, ¿sí? Hay chicos que están creciendo y no están viviendo una vida real. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero sí están ávidos de vivir. Ahí es donde uno dice, la naturaleza siempre busca. Entonces dicen, quisiéramos un mundo donde no nos presionaran tanto, donde nos dejaran expresarnos, donde nos permitieran a nosotros también construir sociedad, donde no tus reglas, tantas normas. Quisiéramos más libertad. Entonces fíjate lo que te decía antes, educar para la libertad, dice Aquilino Polaino, pero no los estamos dejando ser libres. En las universidades se dice aprendizaje autónomo, pero no los estamos dejando ser autónomos, porque todo el tiempo les estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, a qué horas y de qué manera. Entonces, ¿cómo es eso? No somos coherentes. Se habla muy lindo, se escribe muy hermoso en los documentos, en los colegios y las universidades, los padres hablan muchas cosas divinas de sus hijos, pero a la hora del té, en la práctica, realmente no lo estamos viviendo. Ahí es donde yo veo un gran reto para todos nosotros. Ahora cuéntanos cuáles serían los signos de alarma a tener en cuenta para prevenir el riesgo de suicidio y qué recomendación le harías a los padres que nos están viendo. Los padres en general no están viendo a sus hijos. ¿No? Entonces, por más signos que hubiese, ni se van a dar cuenta. ¿No? Yo a veces he corchado a padres de familia y no me lo van a creer, pero diciéndoles de qué color son los ojos de su hijo. Es que es increíble, ¿ves? ¿Por qué? Porque como nosotros también nos hemos vuelto adictos al celular, al WhatsApp, todas esas cosas, estamos mirando más eh, artefactos, aparatos y esto que la cara de nuestros hijos. O sea, hemos perdido el contacto, por ejemplo, visual, el contacto físico, lo hemos perdido. ¿Mm? He tenido experiencias donde la mamá para llamar a sus hijos a desayunar les manda un WhatsApp. ¿Sí? Ella está en la cocina y para no gritar, entonces ya está hervido. O sea, hasta ese nivel hemos llegado de cosas así. Eh, Lamentablemente, lo primero que tendría que decir frente a esta pregunta es que eh, padres, por favor, abran los ojos. Dejen de estar pendientes de cosas que tal vez no tienen demasiada importancia y préstenle atención a sus hijos. Escuchen a sus hijos, observen a sus hijos, conozcan a sus hijos, aprendan de sus hijos, ¿sí? Evolucionen con sus hijos, interactúen con sus hijos, salgan con sus hijos, hagan algo con sus hijos, ¿sí? No es simplemente llevarlos a un cine un fin de semana y que vean otra pantalla, nada más que ahora es gigante. No, hablen, salgan a caminar, mírense, interactúen, porque es que ahí es donde ustedes no se dan cuenta. ¿Qué es lo que vemos? Que muchos padres, cuando se presenta el suceso o un intento de suicidio o un suicidio como tal, dicen, pero ¿a qué horas? Pero no entiendo, pero ¿por qué? Entonces, pero ¿por qué? Es que llevas 10 años sin ni siquiera abrazar a tu hijo. Alguna vez una mamá me decía, es que ¿por qué mi hijo hace esto y esto y esto? Yo le decía, ¿cuántos abrazos recibe tu hijo al día o a la semana? Y la respuesta literal fue ninguno, ¿sí? Ninguno. Entonces, muchas de esas señales se pueden presentar, pero ni siquiera se dan cuenta. Entonces, yo veo que la gente habla de las señales, pero ¿para qué habla de las señales si hay una cantidad de ciegos que no están viendo las señales? ¿Mm? Cuando tú estás manejando o conduciendo un automóvil, tú tienes que ver las señales. El semáforo se puso en rojo, pues pare. Entonces, lo primero es que abran los ojos, es lo primero que tendría que decir. Ahora, en cuanto a señales, mira, esto es demasiado relativo porque no se puede tampoco decir, mira, si se presenta esto, entonces va a haber suicidio. Y si no se presenta, entonces ya no va a haber suicidio. No, hay niños que pueden estar muy felices, jóvenes que pueden estar muy contentos y se suicidó. ¿Pero qué pasó? Mira, en Bogotá, Colombia, hubo un caso de un chico que se lanzó de la Torre Colpatria eh, y como a las 7 de la noche dejó un video y todo se despidió por WhatsApp. Y al mediodía ese día sus padres contaban que estaba en el colegio jugando fútbol y bien. Y ellos dijeron, ¿pero qué le pasó? O sea, ¿qué fue? ¿Mm? Entonces, el fenómeno del suicidio es complejo y más aún cuando hablamos de niños y adolescentes. Sin embargo, sí pueden haber ciertas
circunstancias que nos indiquen que puede haber riesgo. Por ejemplo, pues claro, el principal factor puede estar asociado es a la depresión. O sea, un niño que se aísla, que no habla, que no quiere hacer mayor cosa o que está huyendo de retos, de situaciones que le inviten a aprender, bueno, cosas por el estilo. eh, Personas que, o chicos que no expresan, que les cuesta demasiado, digamos, una situación nueva por vivir, que no se adaptan, etcétera, a situaciones demandantes, pues ahí uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? O, por ejemplo, obviamente el suicidio está asociado a ciertas prácticas como el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, ¿cierto? La violencia escolar o el bullying, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones, si mi hijo está siendo víctima de bullying, si lo está manifestando, si está diciendo cosas así, entonces pues preste la atención, si está sufriéndolo, ¿m? Si ha vivido una pérdida, si en su familia hay historia de suicidio, si algún compañerito se suicidó. Entonces, hay que hacer prevención muchas veces cuando estamos frente a situaciones, digamos, de este calibre, porque obviamente, pues, un factor o una situación me puede llevar a la otra. Si está consumiendo drogas, si lo expresa, si dice yo me quiero morir, yo no sirvo para nada, si su autoestima está como por el suelo, eh, cosas por el estilo. O un niño, por ejemplo, demasiado agresivo. O, por ejemplo, aunque no está directamente relacionado, si tiene conductas autolesivas. ¿M? El famoso cutting, que cogen y se están, digamos, literalmente cortando los brazos, las piernas, su abdomen. ¿M? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues hay una señal, fíjate, estamos hablando de una señal donde el niño me está diciendo, no siento nada, ¿sí? Entonces, ante el dolor y la nada, prefieren el dolor. ¿Mm? Porque cuando tú no sientes nada, tú necesitas, la naturaleza lo que busca es sentir que tú estás vivo y en el dolor tú experimentas eso, que pues como te duele, entonces sí estás vivo. Entonces, por eso no siempre va al cutting asociado a suicidio, pero puede ser una señal, digamos, de alerta de que puede desarrollar conducta suicida. ¿Mm? Cosas por el estilo. Pero lo principal es que en la adolescencia hay mucha impulsividad, puede haber mucha impulsividad. Y pues no sé, a veces un niño, incluso una vez creo que fue en México, que una mamá iba con su hijo en una camioneta por el tránsito en la calle y ella como que le estaba pidiendo el celular, algo así, y finalmente la mamá le quitó el celular y el chico lo que hizo fue bajarse del carro, se fue al puente y se tiró, ¿sí? O sea, ¿pero qué pasó? O sea, wow. Y por ahí leyendo a Boris Cyrulnik en su libro ¿Por qué un niño se da muerte? Él habla de algo muy interesante y es, un chico puede estar feliz a las 10 de la mañana y se suicidó a las 10:15. Entonces, cuando los cambios son tan rápidos, es difícil predecirlo. Entonces, digamos que en últimas no se puede predecir, pero sí existen ciertas señales. Obviamente hay factores de riesgo y hay factores protectores y hay que promover entonces los últimos, ¿no? Los factores protectores. Hace un momento le explicabas a la audiencia lo importante que es tener nuestros ojos abiertos a saber qué está sucediendo con nuestros niños y adolescentes. Y me gustaría que profundizaras en cuáles son esos factores protectores para prevenir el suicidio. Bueno, pues mira, principalmente yo hablo es con la familia. ¿Mm? La familia aquí juega un papel importantísimo. Sabemos, según el mapa mundial de la familia, que, por ejemplo, en los países de Hispanoamérica, la familia está en o sea, es una crisis impresionante. La familia es ese escenario, incluso donde hay mucha amenaza. Fíjate que uno
asocia el concepto familia, hogar como un concepto, como con un espacio de protección, de cuidado, de apoyo, ¿sí? Pero resulta que se convierte muchas veces en ese espacio donde estoy en más riesgo. Entonces es el espacio donde me están agrediendo, me están insultando, donde me están violentando, obviamente el abuso sexual, el maltrato infantil, bueno, todo esto. Entonces nuestras familias andan por el suelo, ¿sí? Y en todos los niveles y condiciones económicas, sociales. Falta mucha educación también para gestionar hogares y para gestionar familias. Eh, es mucho el trabajo que hay por hacer. Entonces, si hablamos de factores protectores, lo primero es que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en la educación de la familia, ¿sí? O sea, hay una relación directa entre familia, por ejemplo, y autoestima. Los abuelos cumplen una función importantísima. Los hermanos cumplen una función importantísima. Tíos, primos, esa familia extensa. Pero ante todo ese nicho donde el niño crece. Por ejemplo, mira, la leche materna, el primer mes de vida, ojo con lo que voy a decir. No hay una relación causal, pero sí se ha visto una cierta correspondencia entre ideación suicida en la adolescencia y una falta de estimulación en el primer mes de vida, ¿sí? Wow, interesante esa edad. Sí. Es decir, cuando tú llegas a este mundo, ¿quién es el universo? El universo es la mamá o esa mujer que me recibió y me abrazó en su pecho y me dio lechecita materna. Y qué bueno decir esto porque hay muchas mujeres que hoy en día le tienen el bebé y dicen, no, que yo le prefiero dar con el biberón porque es que yo me quiero operar y pues sí, la estética y de pronto me duele y no sé qué y ta, ta, ta. Y entonces su hijo está perdiendo una cantidad de posibilidades de generación, literalmente de evolución de su cerebro, por ejemplo, entre otras. Y la falta de cariño, la falta de abrazos, la falta de amor en los primeros años de vida, literalmente lo que está haciendo es matando las células digamos, del prefrontal, pues, que son las que van a ayudarnos a nosotros a proyectar la vida y cosas así. En otras palabras, nuestro cerebro se desarrolla también, no solamente con buenos nutrientes en términos de la alimentación como tal, sino, por ejemplo, con abrazos, con afecto. Ahí también nuestras neuronas se están fortaleciendo y sobre todo en esos primeros años. Entonces, lo que tú hagas con tus hijos en esa primera infancia va a ser determinante para promover en ellos seguridad, confianza, tranquilidad. Entonces, factores protectores, yo los he resumido en 7 hablando de la familia. Y cada uno lo relaciono con la letra de la palabra familia, con las letras. Entonces, la primera que sería la F, yo hablo de futuro. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a pensar también en su futuro. Yo sé que el futuro no existe, que lo único que tenemos es el presente, que el pasado ya no importa, que lo único que tenemos es el presente. Ok, sin embargo, pues la idea es vivir, ¿no? Estamos hablando aquí es de vivir. Entonces, pensemos que vamos a vivir muchos años. Llevemos a nuestros hijos a desarrollar un pensamiento estratégico, prospectivo, de sentido de vida. ¿Qué quiero yo hacer cuando tenga 95 años, cuando tenga 110 años? Decía Federico Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, un niño que tiene un porqué para vivir no va a pensar en suicidarse. Ese es un factor protector. O le va a quedar muy berraco llegar algún día a quererse suicidar. Creo que el suicidio a todos la ideación, de pronto a todos a veces nos ha pasado por la mente, quisiera más bien morirme, ¿sí? Pero bueno, claro, una cosa es decir eso y la otra es empezar a elaborar la idea y ya hasta ejecutar. Pero bueno, estamos hablando de factores protectores. Uno, F, futuro. Construye un futuro, ¿sí? No se trata de que tu hijo vaya al colegio, después a la universidad, después se consiga un trabajo, después se jubile. No. O sea, ¿cómo vas a hacer la vida de tus hijos y la tuya propia más interesante? Es ayudando a los demás. Punto y se acabó. Sirviendo a otros. Se acabó. Es amando. Eh, es eso. ¿Cómo vas a hacer? Y no hay tarea pequeña, ojo. Tú puedes ser el que recoge la basura. Bueno, estás ayudando a la limpieza del mundo. No hay tarea pequeña, ¿sí? Eh, por la A, yo hablo mucho de armonía. Armonía, como la música, ¿no?
Entonces, la música es el lenguaje universal. ¿Cómo vamos a generar paz, tranquilidad, un ambiente donde prima la armonía? No quiere decir que no haya de vez en cuando situaciones en donde se presentan gritos, pataletas y cosas así. Pues todos lo hemos vivido. Pero si ya caracteriza a tu familia eso, y si todo se resuelve a los gritos y a los golpes, pues estamos en problemas. Construyamos familias en armonía. Tratemos de perdonar, de solucionar un conflicto, etcétera. Por la M, ¿sí? Entonces yo hablo de modos, modos, maneras o medios o mecanismos de comunicación. Comuniquémonos con nuestros hijos. Dediquémosles una canción, hagámosles un poema, escribámosles una carta. Si quieres un WhatsApp chistoso, no nos tomemos la vida tan en serio. Haz comentarios jocosos, háblales, dales un consejo, regálales un libro. No solamente les compres los libros que le piden en el colegio, o sea, cosas por el estilo. Comunícate, porque si no, entonces es que estamos incomunicados. Eso genera desconexión. Vincúlate, ¿m? Cuéntale cuentos, cántale canciones, las tuyas, invéntate tus propias canciones, o sea, juega. Eso es muy importante, comunicar, ¿cierto? Porque a veces los padres me decían a mí, yo a mi hijo lo siento en la sala, le digo, haga esto y esto y esto y esto y no haga esto, no esto, y vaya, hace todo al revés. Y yo le hablo y le digo y le vuelvo a decir, ¿qué hago, doctor? Y yo le digo, pues primero cállese, ¿sí? No hable tanto, porque usted habla mucho, señora. Deje de hablar tanto, que eso es mucha cantaleta. No hable tanto, simplemente escuche. ¿Y dónde queda el diálogo? No, es que también el diálogo es a veces no hablar, el silencio, ¿sí? Entonces volvemos al tema de también abrazar. A veces tu hijo no necesita tantos discursos. Simplemente dale una palmadita y dile, sigue adelante, hijo, campeón, lo que quieras. O sí, a mí también me pasó, cuenta tus historias. Cosas así, hay que comunicar. Por la I, entonces yo lo hablo de impulso. Entonces, haz de cuenta cuando tú estás intentando columpiarte, ¿cierto? En un columpio, y tal vez uno no sabe y a veces le pide uno el favor a alguien, me da un favor, me pega una impulsadita, a ver si logro balancearme, ¿cierto? Listo. Gracias a ese empujón, pues tú de pronto empiezas a coger ritmo. O cuando tú te vas a lanzar de un tobogán y no sabes si lanzarte, si no lanzarte, y de pronto llegó un compañero desde atrás, te dijo, se fue, ¿m? Y tú, hijo, ya te fuiste por el tobogán, ya no te pudiste devolver. Impulsemos a nuestros hijos de tal manera que no se pueden devolver. ¿A qué me refiero? Mira, yo por ejemplo, aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí tengo un trofeo de los que se ha ganado mi hijo, que es deportista y tenista de alto rendimiento. Listo. Ya él no se puede devolver. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Tiene 19 años ya y va a ser, yo no digo que nunca le pueda llegar a pasar porque todos somos vulnerables, pero va a ser muy difícil que mi hijo se vuelva drogadicto, que le guste fumar, que se vuelva alcohólico. Puede llegar a pasar, ojalá que no, pero va a ser menos probable que si nunca hubiera hecho deporte, por ejemplo, o nunca hubiera adquirido la disciplina de que le guste más el agua que la cerveza, por ejemplo, o hacer deporte que estar frente a un videojuego. Entonces a eso voy. Hay que impulsar talentos, hay que impulsar, ¿sí? Pero a lo que voy es que impulsen a sus hijos con sus sueños. Y si no tienen sueños, pues entonces empiecen a hablar de los sueños de los hijos, porque si no, entonces graves. Logros. Y yo le digo a los padres, si le quitamos la L, ¿qué queda? Ogros. ¿Mm? No, pongámosle la L, logros. Por favor, aplaudamos los logros por la L de sus hijos. Así sean cositas pequeñas, que aprendió a decir tal frase en inglés. Bueno, pues felicitaciones, tú eres pilo, tú eres viento, sí, o sea, hablemos positivo. Nosotros no podemos tener una vida positiva si nos la pasamos hablando negativo. Yo me quedo aterrado muchas veces como uno escucha a los padres hablar de sus hijos y solo hablan es cosas negativas. No, es que este es un haragán, doctor, este es un vago, no, es que este, mire, puede ser que sí tenga razón. Yo hasta en un canal que tengo en YouTube, tengo un video que lo titulé No mates a tus hijos con tus palabras. Así se llama el video. Los invito a revisarlo. Dura 5 minutos el video.
Y ahí digo, no mates a tus hijos con tus palabras. Jaime, ¿y cómo te podemos encontrar en YouTube para aquellos padres que quieran ver el video? Por Redúcate, Redúcate, así con K, Redúcate, una sola E, Redúcate, buscas por YouTube, Redúcate, y ahí están. Los invito a visitar el canal. Gracias por la pregunta, además porque es un trabajo pues que estoy haciendo donde invito a reflexionar sobre distintas temáticas y distintos aspectos para construir familias y construir una vida mejor. Y es como mi aporte que estoy tratando de hacer. Entonces ahí en ese canal puedes buscar un video que se llama No mates a tus hijos con tus palabras. Entonces, lo primero que digo en ese video es que las palabras tienen un impacto físico, ¿sí? Un efecto físico y literalmente en el cerebro. Y bueno, entre otras, no hay que matar sueños. Miremos los logros, ¿sí? Eh, yo a mis hijos les decía, hijo, eres impresionante. Hijo, eres de alto impacto. Y así, o sea, sin necesidad de, ay, voy a decirle hoy el discurso a mi hijo. No, de un momento a otro. O sea, hijo, saca la Espontáneo. basura. Sí, saca la basura y la saco y le dije, nunca había visto a nadie sacar la basura con tal maestría. Y así, molestando. Simplemente es algo hasta tonto, pero fíjate que de tontería en tontería se puede construir una vida muy sabia. ¿Qué pasa? A veces estamos pendientes de que nuestro hijo pues se graduó con honores y entonces ahí sí lo vamos a felicitar. No, pueden haber cosas muy pequeñas en la vida, que aprendió a escribir, que aprendió a amarrarse los cordones de los zapatos, no sé, cositas así. Apláudelo, ¿sí? No mires solamente las cosas negativas que está haciendo tu hijo. Cambia la mirada, mira sus recursos, mira lo que hace, lo que conquista. Por la otra I, entonces yo lo llamo identidad. ¿M? Identidad. Y ahí viene el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿M? El modelo de lo que somos. ¿Con qué quiero que mi hijo se identifique? ¿M? Quiero que se identifique con qué? Con un padre que grita, que toma mucho licor, que no hace deporte, que es perezoso, que es mediocre, con una mamá que solo ve novelas, que vive hablando y criticando de todos los vecinos, que se vive quejando, que también es mediocre, que también le gusta beber. Entonces, y que solo está pensando en rumbear y que solo la selfie para aquí, la selfie para allá y no hace como mayor cosa interesante en su vida. Es decir, nosotros estamos llenos de mediocres, seamos claros, ¿sí? Hay muchos padres que son muy mediocres. Entonces, ¿con qué queremos que nuestros hijos se identifiquen? ¿Cuál es el modelo? ¿Sí? Entonces, la identidad. Tenemos que generar una identidad. Y por Y la A, la última la letra, última. yo la llamo amor. Amor. Y el amor es lo que no hemos sido capaces de vivir. Qué vaina, ¿no? Jaime, de hecho tienes una frase que me gusta mucho que dice que quien no es afectuoso es Mira, la defectuoso. frase, claro, si no somos afectuosos, somos defectuosos. La Madre Teresa de Calcuta decía, no podemos hacer grandes cosas en la vida, solo cositas pequeñas, pero con mucho amor. Hagámoslas con amor. Entonces, cuando estemos en una entrevista laboral y nos digan, ¿qué sabe hacer? Tú puedes decir, no, no muchas cosas, pero las hago con amor. Con amor. Que si te toca, no sé, fritar un huevo, hazlo con amor, ¿sí? Que si te toca lavar la loza, pues hágalo con amor. No diga, ay, esta cocina, estoy mamá. Hágalo con amor. Haga las cosas con amor. Ahora, el amor no es simplemente una cuestión de darnos abracitos y decirnos cositas muy bonitas. El amor es exigencia. Hay un libro bueno de Jane Nelson, se escribe Jane Nelson, que se llama Disciplina con amor. El libro es bueno, pero para mí está mal titulado, porque no puede haber disciplina sin amor. O sea, me parece que entonces disciplina con amor, pues obvio, ¿sí? O sea, es que no hay disciplina sin amor. Es imposible la disciplina sin amor. Y la disciplina, pues primero no es fácil. Entonces, es más fácil prender la televisión que apagarla, ¿sí? Es más fácil no leer el libro que leerlo. Es más fácil dormir un poquito más que levantarse temprano. Es más fácil no ir a hacer deporte que hacer deporte y cosas así. Es más fácil no compartir con los demás lo que tengo que ser egoísta. ¿Mm? Entonces, resulta que, pues,
obviamente uno termina haciendo una vida muy difícil porque no le ha gustado la dificultad. ¿Mm? En otras palabras, huirle a retos y a exigencias nos va llevando poco a poco a una vida muy limitada, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha disciplina. En las casas debe estar prohibida la vagancia, ¿sí? Entonces, el amor es, a ver, ¿sí? Habitación arreglada, juguetes en orden, responsabilidades del colegio cumplidas, cosas así, ¿cierto? Respeto, aquí no grita, ¿sí? Aquí cumple las normas. Cuidemos entonces, yo pienso que este punto en los que nos hemos centrado un poquito más en esta charla de los factores protectores, pues es eso. Yo los invito simplemente como a considerarlos cada uno, a profundizar en cada uno de estos 7 factores protectores que vengo promoviendo en la familia para que contrarrestemos muchos problemas y entre ellos, obviamente, la posible dinámica del suicidio asociado a nuestra casa, ¿no? A nuestra vida. Jaime, muchas gracias por ese concepto tan fabuloso de familia que nos acabas de compartir. La invitación es a la audiencia para que ponga en práctica cada uno de estos conceptos. Y bueno, sé que algunos padres estarán interesados en ampliar la información. Me gustaría que nos compartas sobre esos contenidos que tienes sobre prevención del suicidio y las cosas que haces en Redúcate. Bueno, gracias por esa oportunidad que me das para, sí, invitarlos. Nosotros venimos creando, ¿no? Que esa es una palabra clave, ¿sí? La palabra crear. Somos creadores, ¿no? Fíjate, creando y lo hacemos con alegría, creando eso que llamamos infoproductos. Bueno, hay uno en especial que tengo, que es un curso de prevención del suicidio, precisamente. Entonces, yo trabajo eso en 5 módulos. Uno que es sobre caracterización del fenómeno suicida, el otro que aunque no está asociado estrictamente al fenómeno, sí lo consideré pertinente, que es todo el tema de autolesiones. Eh, el tercer módulo es todo prevención desde la familia, donde profundizamos en estas 7 características que mencionábamos. El otro es prevención desde la escuela, porque los colegios también, así como la familia tiene una responsabilidad, los colegios, mejor dicho, no se imaginan. Y en el trabajo que yo he hecho, gran parte de la problemática del suicidio está asociada ni siquiera a la familia, a la escuela, porque también ahí maltratan a los chicos muchas veces. Y los docentes, hay que hacer un cambio en el sistema pedagógico de sus metodologías y demás. Y el módulo quinto es herramientas y recursos. Entonces es un curso que está dirigido, bueno, pues obviamente a todas aquellas personas que tienen contacto con niños y adolescentes, principalmente educadores, pero también hemos tenido padres de familia que se han interesado en este curso. Hay otros productos o infoproductos que están asociados, por ejemplo, al liderazgo o al desarrollo personal o a cómo tener una familia emprendedora o una familia fortalecida. Hay otros sobre relación de pareja. Bueno, hay varios ya cursos online, incluso a los colegas psicólogos, creo que tú has estado en ese programa de psicología de emprendimiento digital. Entonces también como compartiendo experiencias de lo que hemos venido haciendo estos años. Entonces, pues gracias, los invito a visitar pues nuestra academia. Nuestra página web es www.reducate.com, una sola E y con K, reducate.com. Y bueno, cualquier cosa que se les ofrezca, como en el mayor de los gustos, estoy para servirles y bueno, seguir aprendiendo con ustedes también. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy hasta el final de este programa. Y la invitación para todos es a estar en contacto con sus hijos, a observarlos, a tener una buena comunicación y también a estar atentos de esos signos de alarma que nos pueden ayudar a prevenir el riesgo de suicidio. Y como nos decía Jaime, a fortalecer esos vínculos familiares como un factor protector a la hora de prevenir el riesgo de suicidio. Y en aquellos casos en donde ustedes identifiquen que existe un riesgo de suicidio, también a buscar ayuda profesional por parte de un psicólogo o un psiquiatra para que les oriente en esta situación. Y no quiero terminar sin antes invitarles para que me sigan en mis redes sociales como @tusicólogamike y visiten mi página en www.tusicóloga.com.co.
Chao, hasta una próxima.